El desierto, un océano de arena que parece eterno, donde el viento canta secretos que solo los más valientes se atreven a escuchar. Allí, entre dunas infinitas y un sol que no perdona, nació un niño que el mundo olvidó, pero que Dios nunca dejó de ver. Su nombre no estaba destinado a resonar en palacios ni templos, sino en las arenas ardientes, donde cada grano sería testigo de su destino. ¿Quién era aquel hijo abandonado? ¿Cómo sobrevivió cuando todo parecía perdido? Cada lágrima caída en la sequedad del desierto fue un grito que llegó a los oídos del cielo. Algunos lo llamaron el olvidado, otros el salvado por un milagro. Su madre, desesperada, no sabía si volvería a ver a su hijo con vida. Y sin embargo, en medio de la soledad más absoluta, una promesa divina comenzó a tejerse. Una voz invisible susurró sobre la arena: «No temas, porque escuché tu clamor». Ese instante cambió todo. Lo que parecía una tragedia se convirtió en un inicio secreto de un linaje que cruzaría los siglos, llevando su historia a tribus, naciones y hasta las grandes religiones del mundo. Lo que comenzó como un abandono se transformó en una fuerza silenciosa, invisible, pero imparable. Pero su camino no sería fácil. Las arenas serían testigos de pruebas imposibles, de guerras, de alianzas y de decisiones que marcarían generaciones enteras. Su vida se entrelazaría con la historia de hombres y profetas, con promesas que solo se cumplirían en la fe y la perseverancia. Ahora, mientras observamos las dunas que se extienden hasta el horizonte, surge la pregunta que ha quedado grabada en cada relato, en cada manuscrito, en cada tradición. ¿Cómo un niño olvidado por los hombres se convirtió en un símbolo eterno de esperanza, fe y supervivencia? La respuesta está a punto de revelarse. Lo que vas a descubrir cambiará para siempre la manera en que miras la historia, la fe y los destinos marcados por Dios. Y mientras las arenas se mueven con el viento, su voz todavía susurra: incluso en el abandono nunca estás solo. El viento del desierto soplaba como un murmullo antiguo sobre las arenas de Canaán. Allí, bajo el sol abrasador y la inmensidad dorada del horizonte, comenzó una historia que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. Abraham, el patriarca elegido por Dios, esperaba una promesa que parecía imposible. Los años habían pasado, y la voz divina que una vez le prometió descendencia se diluía en el eco del tiempo. Sara, su esposa, envejecía con el peso de la esperanza rota. Era una mujer de fe, pero también de carne, cansada de mirar el cielo sin respuesta. En un gesto desesperado, ofreció a su sierva egipcia, Agar, para que Abraham tuviera con ella un hijo. Así, en medio de la contradicción humana y el designio divino, nacería Ismael, el primer hijo de Abraham. El nombre Ismael significa Dios escucha, y su llegada fue una mezcla de júbilo y tensión. Agar sintió que su posición cambió, de sierva a madre del heredero. Pero la mirada de Sara pronto se llenó de celos, de la amarga sensación de haber desafiado la voluntad de Dios por sus propios medios. Entre carpas y miradas cruzadas, el niño creció. Los relatos antiguos narran que Abraham lo sostuvo en sus brazos con amor sincero, viendo en él la esperanza que su corazón tanto había anhelado. Pero el cielo no había terminado su obra. Años después, cuando la edad de Sara parecía cerrar toda posibilidad, Dios cumplió su promesa, y nació Isaac, el hijo del pacto. Desde ese instante, la casa del patriarca se volvió un campo invisible de tensión y destino. Ismael comenzó a sentir el rechazo antes de comprenderlo. Isaac era el elegido, el heredero del pacto divino. Y aunque Abraham amaba a ambos, las diferencias entre sus madres se hicieron abismo. Un día,
Durante una celebración, Sara observó a Ismael jugando con su hijo menor, y en su mirada se encendió una chispa de ira. Exigió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo, para que Isaac no compartiera la herencia. El corazón del anciano se quebró, pero Dios le habló con voz serena. «Escucha a Sara, porque en Isaac será llamada tu descendencia». Aún así prometió bendecir también a Ismael, porque era su hijo. Y así, en una de las escenas más dolorosas de la historia sagrada, Abraham condujo a Agar y al muchacho hacia el desierto de Berseba. Les entregó un odre de agua y un pedazo de pan, y los vio alejarse mientras el amanecer teñía de oro las dunas. Agar caminó hasta que las fuerzas la abandonaron. Cuando el agua se agotó y el sol se convirtió en enemigo, dejó al niño bajo un arbusto y se apartó llorando. «No quiero ver morir al niño». Pero entonces, en medio del silencio abrasador, una voz descendió del cielo. «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está». Y allí, en ese instante milagroso, Dios abrió sus ojos y Agar vio un pozo de agua. Corrió hacia él, llenó el odre y dio de beber a su hijo. Así fue salvado Ismael, el hijo olvidado, el niño del desierto. Las Escrituras dicen: «Y Dios estaba con el muchacho, creció, habitó en el desierto y fue arquero». Desde ese día, su destino estaría ligado al viento, al polvo y a la voz de un Dios que lo había escuchado en su agonía. Ismael creció entre las arenas de Parán, en lo que hoy sería parte de la península del Sinaí o Arabia. Aprendió a sobrevivir entre bestias, caravanas y tribus nómadas. Se convirtió en un símbolo de resistencia, de la fe que nace en el abandono. Y aunque la historia lo muestra como el hijo expulsado, las tradiciones posteriores lo convertirían en padre de naciones, en ancestro de pueblos que se extenderían más allá del horizonte. El sermón del profeta en el libro del Génesis resuena aún hoy. Él será hombre fiero, su mano contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará delante de todos sus hermanos. Génesis 16:12. No era una maldición, sino una descripción del espíritu libre e indomable que marcaría su linaje. La Biblia guarda silencio sobre muchos de sus años, pero el eco de su nombre se expandió, cruzando generaciones y fronteras. Su historia sería tomada más tarde por otros pueblos, que lo verían como el antepasado de una fe que nacería siglos después en el desierto de Arabia. Aún así, Ismael no era solo un símbolo religioso. Era un niño que conoció la soledad, un joven que aprendió a mirar al cielo sin mediadores, un hombre que escuchó a Dios en el rugido del viento. Su vida comenzaba, pero el mundo aún no sabía que de su descendencia surgiría una de las líneas espirituales más influyentes de toda la historia humana. ¿Fue Ismael realmente el hijo olvidado, o el verdadero portador de una promesa distinta? El sol del desierto se levantaba cada día con el mismo resplandor implacable. En aquellas vastas llanuras donde el horizonte parecía fundirse con el fuego del cielo, Ismael se convirtió en un hombre. Las Escrituras dicen que Dios estaba con él, y aunque su vida fue una sucesión de pruebas, cada una lo templó como el acero forjado en la arena. Aprendió a cazar, a proteger, a negociar con las tribus nómadas que cruzaban las rutas del incienso y la mirra. En su mirada había algo que recordaba al padre que lo había despedido con lágrimas, Abraham. Pero también había en él la firmeza de quien ha aprendido a sobrevivir sin depender de nadie más que del Dios que lo escuchó en su infancia. En el desierto de Parán, Ismael halló un hogar entre los errantes. Las caravanas lo conocían como un hombre de palabra, fuerte y silencioso. Su destreza con el arco lo convirtió en un símbolo de respeto. Allí, en ese paisaje hostil, se casó con una mujer egipcia, tal como narra el Génesis.
Su unión con ella fue más que un vínculo familiar, representaba la fusión de dos mundos, el linaje de Abraham con la herencia de Egipto, la cuna de civilizaciones antiguas. De esa unión nacerían 12 hijos, los llamados príncipes de Ismael, fundadores de 12 tribus que poblarían el norte de Arabia. Los antiguos registros mencionan nombres como Nebayot, Sider, Apeel, Misam y otros, cada uno asociado con regiones que se extenderían hasta los confines del desierto árabe. Con el paso del tiempo, los descendientes de Ismael dominarían las rutas comerciales que unían el Mediterráneo con el Golfo Pérsico. Sus caravanas transportaban especias, oro, incienso y tejidos, convirtiéndose en el corazón palpitante del comercio oriental. Pero más allá del poder material, la herencia de Ismael fue espiritual, el recuerdo del Dios que escucha, incluso en el exilio. El libro del Génesis relata que, muchos años después, cuando Abraham murió, Ismael volvió a verlo. Ambos hijos, Ismael e Isaac, se reunieron para enterrar al patriarca en la cueva de Macpela, junto a Sara. Fue un momento silencioso, cargado de reconciliación implícita. Dos hermanos separados por la historia, unidos finalmente por la muerte del padre que ambos amaban. En ese gesto, la Biblia encierra un símbolo poderoso, incluso aquellos que el destino separa, ante Dios vuelven a encontrarse. Con el tiempo, el nombre de Ismael se transformó en una corriente subterránea que fluía por la historia de las religiones. Mientras la tradición hebrea mantuvo su linaje en segundo plano, las culturas árabes lo abrazaron como su ancestro espiritual. Siglos después, los cronistas del Corán lo elevarían al rango de profeta, compañero de Abraham en la construcción del santuario de la Meca. En esa versión, Ismael no fue el hijo rechazado, sino el colaborador del patriarca en el levantamiento de la Kaaba, el templo del monoteísmo primordial. Así, el niño del exilio se convirtió en piedra angular de una fe que nacería muchos siglos después, el Islam. Historiadores y teólogos debaten aún sobre la ruta que siguió Ismael. Algunos afirman que su pueblo se asentó en el noroeste de Arabia, cerca de lo que hoy conocemos como Medina. Otros sostienen que su influencia se extendió hacia el este, hacia las regiones del Golfo. Lo cierto es que su descendencia moldeó las raíces culturales y espirituales de Oriente Medio. De sus hijos surgirían reyes, líderes tribales, y, con el tiempo, la genealogía que vincularía su nombre al del profeta que traería el Corán. Pero más allá de la historia o la fe, Ismael encarna algo profundamente humano, el sentimiento de abandono que se transforma en fuerza. Fue el niño rechazado que aprendió a escuchar la voz divina en el silencio del desierto, el hombre que hizo de la soledad una morada sagrada. Cada tribu que llevaba su sangre compartía esa herencia, la independencia, la resistencia y la fe nacida de la adversidad. Los textos bíblicos apenas ofrecen destellos de su carácter, pero los ecos posteriores lo describen como un hombre firme, de mirada intensa y alma guerrera. Algunos escritos rabínicos antiguos sugieren que, en sus últimos años, Ismael habría buscado la reconciliación espiritual con su hermano Isaac, cerrando el ciclo de rencor que había dividido a sus familias. Otros relatos islámicos lo muestran como un hombre sabio, entregado al servicio de Dios, enseñando a su gente a orar, a ayunar y a recordar que toda vida depende de la misericordia divina. El recuerdo de Ismael, por tanto, no pertenece solo a una religión, sino a la humanidad entera. Su historia es la de aquellos que no fueron elegidos, pero siguieron caminando. Aquellos que, en medio del vacío, encontraron propósito. Aquellos que, cuando todo parecía perdido, escucharon una voz que decía, no temas, porque Dios te escucha. Su figura se alza como un puente entre mundos, entre el judaísmo, el cristianismo y el islam, entre la obediencia y la rebeldía, entre la tierra prometida y el desierto eterno. Su nombre sigue vivo cada vez que un creyente alza su voz en oración hacia el cielo. Y así, mientras el sol se oculta tras las dunas, el viento vuelve a susurrar el mismo mensaje que escuchó Agar aquella mañana: Dios escucha. Siempre ha escuchado. Pero el destino de Ismael no terminaría allí. Porque siglos después, su nombre volvería a resonar en los labios de otro profeta que afirmaría ser su descendiente,
trayendo un mensaje que dividiría y uniría a la humanidad para siempre. Las arenas del desierto guardan secretos que los siglos no logran borrar. Cada grano de polvo, cada roca calcinada por el sol, parece recordar el paso de un hombre cuyo nombre aún resuena entre los vientos, Ismael. Aquel niño que una vez lloró bajo un arbusto, ahora se había convertido en una leyenda viva. Su vida, marcada por la adversidad, empezó a entrelazarse con las promesas eternas de Dios a Abraham, aunque pocos podían comprenderlo entonces. La historia cuenta que, mientras Isaac heredaba la tierra prometida, Ismael heredaba los caminos del cielo abierto. No tuvo templos de piedra, ni altares tallados. Su templo fue la vastedad del desierto, y su oración, el sonido del viento. En las noches solitarias, cuando el firmamento se extendía como un manto infinito de estrellas, Ismael enseñaba a su gente a mirar hacia lo alto y recordar al Dios que escucha. Él está contigo en la sequía y en la tormenta, decía, según antiguos textos orales transmitidos entre tribus. Los sabios del mundo antiguo solían mencionar su nombre con respeto. Los cronistas mesopotámicos hablaban de caravanas que llevaban su símbolo grabado en los escudos. Los mercaderes fenicios conocían la fuerza de sus hijos, que cruzaban el desierto de norte a sur sin perderse jamás. La reputación de los ismaelitas creció tanto que incluso los reinos vecinos buscaban su favor. Pero en su corazón, Ismael no olvidó su origen, el hijo que no fue elegido, el niño salvado por un manantial que brotó en medio de la nada. El pozo de Berseba, aquel mismo donde Agar y su hijo fueron consolados, se convirtió con el tiempo en un símbolo sagrado. Algunos viajeros aseguraban que aún se oía el murmullo del agua como un canto divino, recordando el momento en que la misericordia de Dios rompió la sequedad del desierto. En las historias árabes posteriores, aquel pozo sería el preludio de otro manantial aún más santo, Zamzam, en la Meca, donde Ismael y Abraham construirían el santuario destinado a unir a las generaciones. El relato sagrado cuenta que Dios ordenó a Abraham viajar al sur, junto a su hijo Ismael, para levantar allí un templo. La arena ardía bajo sus pies, pero el propósito lo sostenía. En un valle seco, rodeado de montañas sin vegetación, erigieron juntos la Kaaba, el casa de Dios. Con piedras humildes, sin adornos ni oro, levantaron el primer altar del monoteísmo árabe. Mientras trabajaban, se dice que Abraham oró: Señor, acepta esto de nosotros, pues tú eres el que todo lo oye, el que todo lo sabe. A su lado, Ismael asentía en silencio, comprendiendo que su vida, marcada por la exclusión, ahora formaba parte del plan divino. Durante generaciones, las tribus descendientes de Ismael custodiaron ese lugar sagrado. Y aunque el paso del tiempo trajo guerras, migraciones y nuevas creencias, el eco de su historia siguió latiendo bajo las arenas. Las crónicas islámicas más antiguas relatan que de su estirpe surgirían los guardianes de la Meca, los protectores de la Kaaba, y que su sangre fluiría hasta llegar a uno de los profetas más influyentes de la humanidad. Así, el nombre de Ismael se entrelazó con el de una nueva revelación que, siglos más tarde, transformaría el mundo. Pero antes de ese futuro lejano, Ismael aún debía enfrentar las pruebas del presente. Las escrituras hebreas lo describen como un hombre salvaje como el asno montés, metáfora que durante siglos fue malinterpretada. En realidad, esa expresión simbolizaba su independencia, su naturaleza libre, su incapacidad de someterse a reyes o leyes humanas. Él respondía solo ante Dios. No tenía templos ni coronas, pero su liderazgo era respetado entre los pueblos del desierto. Su palabra era ley, su silencio, sabiduría. Se cuenta que, ya en su vejez, Ismael caminaba al atardecer por las dunas, acompañado únicamente por el sonido del viento. Miraba al horizonte y recordaba la voz del ángel que había consolado a su madre. Dios te escucha, había dicho aquella vez. Y cada vez que un viajero pasaba sediento por el camino, Ismael le ofrecía agua, repitiendo en voz baja las mismas palabras: Él escucha aún. Esa frase se convirtió en un proverbio entre sus descendientes, un recordatorio de que la misericordia divina no abandona ni al más olvidado.
El legado de Ismael trascendió el tiempo y las fronteras. A través de las generaciones, su nombre fue adoptado por pueblos que buscaban su ejemplo de fortaleza y fe. En las sinagogas, su historia se leía como advertencia, en las iglesias como símbolo de la gracia y en las mezquitas como herencia profética. Su figura se convirtió en un punto de encuentro entre tres religiones, un eco eterno de esperanza y reconciliación. Pero la historia de Ismael guarda aún un misterio más profundo. ¿Fue realmente él el olvidado, o fue el instrumento silencioso de un plan que el mundo tardaría milenios en comprender? Su vida, tejida con hilos de dolor, resistencia y fe, marcó el inicio de un linaje que cambiaría para siempre la espiritualidad humana. Y mientras el sol se hunde una vez más en el horizonte de arena, el narrador nos deja con una pregunta que resuena en la mente y el alma: ¿y si la verdadera bendición de Dios no fue la herencia de una tierra, sino la capacidad de escuchar su voz en medio del silencio? El sol del desierto no perdona. Arena, viento y silencio, solo interrumpidos por los sollozos de una madre que se aleja unos pasos de su hijo, incapaz de ver cómo la vida se le escapa entre los brazos del hambre. Agar llora, Ismael desfallece. El relato bíblico, en Génesis 21, 14-19, nos muestra una escena de desgarradora humanidad. Abraham, obediente a Dios, envía a Agar y a su hijo con un odre de agua y un pedazo de pan hacia la vastedad del desierto de Berseba. La jornada es implacable. El agua se agota y Agar deposita a su hijo bajo un arbusto. No veré morir al niño, dice entre lágrimas. Pero en ese instante, el cielo escucha. Una voz angelical desciende sobre el viento y pronuncia palabras eternas: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Génesis 21:17, el milagro se manifiesta, un pozo aparece entre las arenas, símbolo de esperanza y renovación. Ismael bebe, y su vida se prolonga. Desde ese día, el desierto deja de ser su tumba y se convierte en su hogar. Ismael crece, se fortalece, se convierte en un arquero hábil, símbolo de resistencia y libertad. La Biblia afirma que habitó en el desierto de Parán, y su madre le consiguió esposa egipcia. Esa unión marcaría el inicio de una gran descendencia, los ismaelitas, tribus nómadas que vagarían por los desiertos del Sinaí y Arabia. Más allá del relato religioso, historiadores han debatido durante siglos si Ismael podría ser el ancestro espiritual de pueblos árabes antiguos. En textos islámicos, su figura adquiere una dimensión aún mayor, es considerado profeta y antepasado de Mahoma, lo que une el linaje abrahámico del judaísmo, cristianismo e islam en un mismo hilo de destino. Cuando la fe parece extinguirse, Dios habla desde el silencio. Y el niño del desierto se convierte en testimonio eterno de que la promesa nunca muere. La historia de Ismael, el niño que lloró en el desierto, no termina con la aparición del pozo. Aquella fuente milagrosa fue solo el inicio de un destino vasto, lleno de misterio y trascendencia. Según el libro del Génesis 25, 12-18, Ismael se convirtió en el patriarca de 12 príncipes, jefes de tribus que poblaron el vasto territorio comprendido entre Havilá y Sur, desde Egipto hasta Asiria. Estos 12 hijos representarían el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Génesis 21:13. Aunque Ismael no fue el heredero del pacto espiritual, ese honor recayó sobre Isaac, si fue bendecido con una promesa terrenal y duradera, la de ser padre de una gran nación. Su linaje no fue una sombra, sino una raíz que se extendió por generaciones, dando origen a los pueblos árabes nómadas, los beduinos, los comerciantes que cruzaban las rutas del incienso y la mirra. El desierto que una vez casi lo mata se transformó en su fortaleza. En sus arenas forjó una identidad, un pueblo libre, sin reyes ni imperios, guiado solo por el viento, las estrellas y la voz de su Dios. Los ismaelitas serían reconocidos por su independencia, su habilidad para sobrevivir en condiciones extremas y su dominio del arco y el caballo. En los textos antiguos, se los menciona como mercaderes que llevaban especias,
oro y mirra, y fue precisamente una caravana de ismaelitas la que compró a José, el hijo de Jacob, para venderlo en Egipto. Paradójicamente, Ismael, el hijo del exilio, estaría presente, siglos después, en la historia de otro desterrado. El destino parece entrelazar sus hilos invisibles con una precisión divina. Ismael vivió 137 años. Murió delante de todos sus hermanos, como dice la Escritura, una frase que encierra un simbolismo profundo, la coexistencia eterna entre Isaac e Ismael, entre el hijo del pacto y el hijo del desierto. Dos caminos que nacieron del mismo padre, Abraham, pero siguieron direcciones distintas. Uno simboliza la promesa espiritual, el otro, la supervivencia humana. Y sin embargo, ambos están bajo la mirada del mismo Dios. En los siglos posteriores, las tradiciones árabes conservaron la memoria de Ismael como el antepasado de sus pueblos. En la tradición islámica, su nombre se convierte en sinónimo de obediencia, fe y sacrificio. Según el Corán, fue él, y no Isaac, el hijo que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer en sacrificio por mandato divino, y su acto de entrega es recordado como ejemplo de sumisión total a la voluntad de Dios. De esta forma, Ismael se alza como un puente entre religiones, una figura compartida por judíos, cristianos y musulmanes, símbolo de las raíces comunes que unen al monoteísmo. El mensaje de su vida trasciende los siglos, aunque el mundo lo olvidó, Dios nunca lo hizo. Sus lágrimas se transformaron en agua viva, su soledad, en una nación, su nombre, en una promesa cumplida. De un niño moribundo nació un pueblo inmortal. De un abandono, una bendición. Ismael, el olvidado por los hombres, fue recordado por Dios. El hijo que fue expulsado del hogar de Abraham se convirtió en padre de naciones. Y su nombre aún se escucha entre los vientos del desierto. La historia de Ismael es más que un relato antiguo, es una lección sobre la fe, el sufrimiento y la gracia divina. Es el recordatorio de que Dios no siempre elige el camino más cómodo, pero sí el más significativo. El abandono de Ismael no fue un castigo, sino una prueba, su dolor no fue olvido, sino el preludio de un propósito mayor. El Dios que escuchó el llanto de un niño bajo el sol del desierto es el mismo que escucha el clamor de toda alma que se siente perdida. En el pozo de Berseba, donde el agua brotó entre la arena, nació un símbolo eterno. El amor de Dios no está limitado por la posición, la riqueza o el linaje, se extiende incluso hacia quienes fueron rechazados. En un mundo donde la fe se mide muchas veces por los triunfos visibles, la historia de Ismael nos enseña que la verdadera fe se forja en el silencio, en la desesperación, en la soledad. Agar e Ismael fueron dos sombras en medio de un desierto infinito, y sin embargo, allí fueron vistos, escuchados y bendecidos. La Biblia presenta a Ismael como un hombre fuerte, un arquero, un habitante del desierto, pero espiritualmente representa a quienes viven fuera del pacto y aún así son tocados por la misericordia divina. La tradición islámica lo eleva a la categoría de profeta, constructor junto a su padre Abraham del Kaaba, el santuario más sagrado del Islam en la Meca. Según esta versión, Abraham e Ismael levantaron juntos los cimientos del templo, y en ese acto, la humanidad entera volvió a unirse bajo la sombra de la fe. Así, Ismael pasa de ser el niño abandonado a ser el hombre que ayudó a fundar una de las religiones más grandes del planeta. Una historia que comenzó con lágrimas termina con una herencia espiritual que perdura por más de 3 milenios. Pero la enseñanza más profunda de Ismael no está en su poder, sino en su resiliencia. En su capacidad de aceptar su destino y hallar propósito en el desierto. En la fuerza silenciosa de quien aprende a confiar en lo invisible. Ismael no solo sobrevivió al desierto, lo convirtió en su hogar. No solo lloró, también aprendió a escuchar la voz de Dios en el viento. En su historia vive la esperanza de todo aquel que ha sido olvidado. Porque los ojos del Creador nunca se apartan de los que claman desde la arena. Dios escucha. Dios ve. Y nunca olvida. Una historia que no solo pertenece a la Biblia, sino a la historia de todos los que alguna vez caminaron en medio del dolor y fueron encontrados por la fe.